Damas y caballeros, he de decir que la presentación de PlayStation 5 creo que no ha dejado a absolutamente nadie indiferente, ya sea para bien o para mal, pero ya os digo y os adelanto ahora mismo que a la gran mayoría de gente nos ha dejado muy sorprendidos para bien. Hemos visto el diseño de la consola y esta es la consola, esta es la PlayStation 5 y el diseño también os digo que generó un poquito de debate. Hay gente que dice, wow, es súper arriesgado, pero muy guay, muy bonita, y hay otra gente que dicen que es horrible. No lo sé, pero yo, en mi opinión, pienso que es maravillosa. He de decir que me parece más bonita la versión digital, la versión de la consola que no tiene el lector de discos, porque básicamente es más simétrica, pero quitando eso, maravilloso. O sea, sinceramente, me encanta el diseño de la consola, es arriesgado. Si tú ves ahora mismo una PlayStation en un salón, en una sala de estar, la ves ahí y una persona entra, un invitado viene, lo ve y pregunta por ella, es como genera curiosidad, es algo tan único que genera curiosidad y la gente preguntará, oye, ¿qué es eso? Y tú dices, es una PlayStation 5. Y creo que eso es lo que hace que un diseño cumpla, ¿no? Con su función, que es llamar la atención y ser práctico a la vez. Esperemos que con el tema del calentamiento le vaya muy bien a PlayStation 5. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre básicamente mis impresiones con respecto a la presentación de PlayStation 5. Este es un vídeo bastante personal, pero voy a básicamente explicaros lo que yo opino. Gente, soy Alex White, lo único que os pido es que le deis like a este vídeo y a cualquier vídeo de cualquier creador que podáis darle. Darle like es darle apoyo gratis a un creador de contenido y por supuesto suscribirse y darle a la campanita, eso ayuda muchísimo, ya que al menos yo voy a seguir subiendo vídeos sobre PlayStation, Nintendo, Xbox. Voy a intentar traer la mayoría de cosas posibles, ¿no? Novedades y demás. Gente, PlayStation 5, maravillosa. Hemos visto, y creo que todos podemos estar de acuerdo, que hemos visto en acción lo que es la SSD en acción. Ya que mucha gente hizo mucha burla con el tema de la SSD, mucha gente, no, pues que el tema de la SSD no es un cambio tan grande. De hecho, hay gente que juega a PC mucho y dicen, no, pero es que en PC ya teníamos eso de la SSD. Yo en mi PC tengo una SSD, pero el problema es que los desarrolladores de videojuegos no desarrollaban los videojuegos alrededor de la arquitectura de un ordenador, sino que lo hacían alrededor de la arquitectura de las consolas actuales, es decir, sin tener una SSD en cuenta. Entonces, ahora por fin los juegos de la nueva generación van a aprovechar la SSD de las consolas para poder diseñar elementos del juego de jugabilidad alrededor del tema de la SSD. Por ejemplo, en Ratchet & Clank Rift Apart, que por cierto me llamó muchísimo la atención, podemos verlo en acción, podemos ver cómo Ratchet está literalmente usando unos portales para cambiar de mundos, de universos, por así decirlo, de diferentes niveles, sin apenas pantalla de carga. La única pantalla de carga es literalmente un segundo y medio aprox, y pasas a un nivel totalmente nuevo. Una cosa que a mí me ha dejado de verdad incrédulo, o sea, me ha encantado. La jugabilidad, por cierto, del juego se ve increíble, pero es lo que estamos hablando. Se puede ver muy bien cómo la SSD entra siendo un factor muy importante a la hora de desarrollar videojuegos, y Ratchet & Clank Rift Apart creo que lo ha demostrado increíblemente bien. La pantalla de carga es casi nula, y eso, gente, hace una diferencia increíble. Y luego, bueno, no voy a hablaros de todos los juegos que se han anunciado. De hecho, os pongo una tarjetita aquí arriba donde básicamente os llevo a un resumen de 10 minutos que hice yo de la conferencia y podéis ver todo en 10 minutos. Pero yo aquí quiero hablar de eso, ¿no? De la SSD y también de la potencia. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, pero es que el salto generacional no es tan grande. Sí que es cierto que al principio pensé eso, es decir, cuando ya estaba viendo el directo de la conferencia, porque para los que no lo sepáis, la presentación de PlayStation 5 fue emitida en directo, es decir, todo el mundo lo estaba viendo a la vez, ¿vale? Entonces, al ser una retransmisión en directo, la calidad no era del todo buena, iba tan solo a 1080p a 30 fotogramas por segundo, y ya no solo eso, sino que además, y esto es importante, YouTube tiene compresión, ¿vale? Hay una compresión, es decir, los vídeos pierden calidad. Tú ves los vídeos, los trailers fuera del directo, los ves en los trailers oficiales y se ven de verdad increíblemente bien. Se ve de verdad un salto generacional, especialmente con no solo la resolución, sino las texturas y, esto es muy importante, la iluminación. Creo que el factor estrella de esta generación es la iluminación global que va a tener los videojuegos, ya sea con Ray Tracing o sin Ray Tracing. El poder traer diferentes tipos de tecnologías de iluminación dentro de los videojuegos va a hacer una diferencia muy grande, y creo que no solo eso, sino que la resolución de las texturas también, que es mayor. Tú ves los trailers en 4K en YouTube, tú ves que es en YouTube, por ejemplo, Horizon 2, trailer 4K, y te sale el trailer, lo tienes que ver
en la máxima calidad posible y vas a notar un cambio increíble. Sí que es cierto que si tú ves los trailers quizás desde un teléfono móvil en una pantalla pequeña, quizás el salto generacional no lo notas tanto. ¿Por qué? Pues que estamos hablando ya de un salto de 1080p a 4K y es un salto que se nota muchísimo cuando lo ves en una pantalla más grande. En un móvil no lo notas tanto, pues porque la resolución es apenas notable en un móvil. Entonces es importante, si queréis juzgar el salto generacional, hacerlo a través de los trailers oficiales en 4K y mirando a través de una pantalla grande, de más de 21 pulgadas mínimo, o 18 incluso. Pero es importante, gente. ¿Por qué digo esto? Pues porque mucha gente dice, no, es que, joder, no merece la pena comprarse una PlayStation 5 o una Xbox Series X, no sé. Gente, creedme, el hecho de que haya un cambio generacional, esto va a permitir que desarrolladores puedan crear mejores videojuegos y donde la imaginación tiene menos límites. Y esto, aunque suene muy cliché, es la verdad. Cuanto más potencia tiene una consola, menos limitaciones tienen los desarrolladores para hacer lo que quieren con su videojuego. Y esto de verdad es muy importante. Eso sí, y además esto es importante, ya no solo eso lo que os digo, sino que también es importante tener en cuenta que esto es el principio de la nueva generación. Dadle 2 años, 3 años y vais a ver ya juegos de verdad increíbles, vais a ver juegos que van a verse aún mejor. Probablemente Quantic Dream esté trabajando en algún juego y cuando lo anuncien probablemente fliparemos con la calidad gráfica del videojuego futuro de Quantic Dream, que además Quantic Dream son increíbles, son los que hacen los juegos de Heavy Rain, Detroit Become Human, Beyond Two Souls, y de verdad es que yo no me espero nada menos de ellos, ¿sabes? Y no sé, gente, el diseño de la consola. No entiendo muy bien del tema, pero algo me dice que el diseño tiene todo el sentido del mundo y lo hicieron de la manera que la han hecho para poder tener una buena o al menos una decente refrigeración. ¿Que la tendrá mejor que Xbox? Algo me dice que no. Yo creo que Xbox tiene ese diseño de torre, ese diseño tan cúbico, básicamente por precisamente poder respirar mucho mejor. Pero la PlayStation 5, al fin y al cabo, algo me dice que va a tener una mucha mejor refrigeración. Y además, no solo es la refrigeración, sino que es lo que estamos hablando, el diseño llama mucho la atención y eso, quieras o no, va a llamarle mucha atención a la gente que a lo mejor son casuals o que no entienden mucho de videojuegos y tienen que elegir entre una consola y otra. Quieras o no, la PlayStation 5 llama mucho la atención. Tengo muchas ganas de ver a Xbox Series X en julio porque básicamente en julio también va a haber otra presentación grande de Microsoft y a ver qué nos presentan, porque la verdad es que PlayStation dejó el listón muy alto, así que a ver Xbox qué tal. Estoy muy nervioso sinceramente y no sé qué esperarme de ello. Damas y caballeros, esta es mi opinión con respecto a PlayStation 5 y su presentación. Si queréis ver el resumen, tenéis el enlace en la tarjeta de información ahí arriba, si queréis verlo. Gente, quiero saber en los comentarios vuestra opinión con respecto a PlayStation 5 y su presentación. Quiero saber vuestros comentarios, quiero saber vuestra opinión y quiero que debatáis y que debatamos todos. Gente, la vida es hermosa, no olvidéis de darle like, suscribiros y todas esas cosas maravillosas. Y recuerden que la vida es hermosa. Chaito, chicos, chaito.